En este video vamos a crear una nueva capa de puntos que vamos a llamar en este caso puntos interés. Y lo que vamos a hacer es construir los objetos de esa capa a partir de la digitalización de una imagen georreferenciada o fotografía aérea. En este caso va a ser una imagen georreferenciada de alta resolución. Lo primero que tenemos que hacer es traer a la vista una imagen raster para usar como base. La visualización de un territorio nos permite definir con mayor precisión los datos que queremos representar. Para traer un raster a QGIS, ya lo vimos en clases pasadas, pero lo vamos a recordar rápidamente. Podemos ir al administrador de fuente de datos, que es el botón que se encuentra aquí, o el atajo que se encuentra hacia la izquierda. Eso nos va a traer un raster dataset, tal cual figura acá, y vamos a buscarla en la computadora. En este caso vamos a buscar la que se llama barriocívicomendoza.png. En este caso es un PNG que tiene como acompañante un archivito que es PGW que guarda coordenadas. Vamos a hacer clic sobre el PNG, hacemos clic en abrir, en QGIS vamos a hacer clic en añadir y cerrar. Aquí tenemos cargada entonces nuestra imagen. Si vemos en el panel de capas, hacia la derecha de la imagen, tenemos un signo que es un signo de pregunta. Nos está preguntando en qué sistema de coordenadas está. Hay que definírselo. Esto no sucede siempre que descarguemos una imagen de alta resolución, ya sea de cualquiera de sus plataformas más populares, como puede ser Google Earth o SAS Planet, etc. Pero si llegara a suceder, esto ocurre porque QGIS, si bien la imagen tiene un archivo, como vimos anteriormente, que guarda el sistema de coordenadas, QGIS no lo lee de manera automática en algunos casos, como está sucediendo aquí. Nosotros sabemos que la mayoría de estas imágenes que se bajan de estos portales bajan en un pseudo Mercator cuyo código es 3857. Esto debemos saberlo previamente para poder definirle ahora las coordenadas a esta imagen. Entonces, vamos a ir a el signito de pregunta, vamos a hacer doble clic. Fíjense que dice que la capa no tiene definido el sistema de referencias de coordenadas, si bien tiene el archivo, no lo está leyendo. Hacemos doble clic, se abre una ventana que se llama selector de sistema de referencias de coordenadas. Y nos avisa que parece que esta capa no tiene especificada la proyección. Y lo que vamos a hacer es justamente especificarla. Sabemos que está georreferenciada bajo un pseudo Mercator que es 3857. Fíjense que aquí aparece, lo vamos a seleccionar y vamos a hacer clic en aceptar. La imagen desaparece, pero también va a desaparecer aquí el signo de pregunta. Si hacemos clic derecho, suma la capa, vamos a ver nuevamente la imagen cargada en nuestra vista de QGIS. Esto lo explicamos para que tengan en cuenta si les llegara a suceder esta situación de que QGIS no lee automáticamente la definición del sistema de referencias de la imagen y debemos hacerlo de manera manual. Ahora bien, la vista al vuelo, que como sabemos, o la reproyección al vuelo es esta que está aquí, todavía está en geográficas. Vamos a poner también la vista al vuelo en el mismo sistema de coordenadas. Hacemos clic sobre el botón y vamos a filtrar 3857, que también es la misma. Vamos a ver cómo cambia. Ahora ya no va a estar tan estirado. Hacemos clic en aplicar y aceptar. Y fíjense cómo ya aparece mucho menos deformado, que la vista al vuelo estaba en geográficas y la imagen ya estaba en planas. Bien, para comenzar a digitalizar, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo shapefile. Hasta aquí estuvimos trabajando con shapefile que ya teníamos. Fuimos viendo, fuimos visualizando, fuimos trabajando con sus tablas y demás. Pero acá lo vamos a crear desde cero. Vamos a crear un shape, vamos a crear los campos y vamos a completar esos registros a partir de lo que digitalicemos en la imagen. Entonces, para crear un nuevo shapefile, vamos a ir a
la barra de herramientas al botón que aparece aquí, que se llama crear una nueva capa. Vamos a hacer clic ahí, se va a abrir esta ventana que nos permite crear una nueva capa de archivo Shape. Vamos a determinar el nombre de archivo, la codificación que la vamos a dejar en UTF-8 en este caso. Vamos a delimitar el tipo de geometría, el sistema de coordenadas y vamos a crear los campos. Los vamos a crear desde aquí. Recuerden que después pueden modificarlo desde la tabla. Pueden agregar campos, pueden borrar campos y pueden modificar alias y demás. Eso ya lo vimos. Acá vamos a crear los campos desde cero. Entonces el nombre de archivo lo voy a guardar en mi computadora y voy a guardarlo con el nombre puntos-interés. Voy a hacer clic en guardar. Ya tengo el nombre de la capa. Fíjense que va a aparecer como archivo shape. Voy a dejar la codificación como está. El tipo de geometría puedo elegir. Fíjense, si no quiero ninguna geometría va a ser solo una tabla, el punto, la línea, el polígono. También está el multipunto, aquí no lo vamos a utilizar, pero yo voy a elegir el punto. Con respecto al sistema de referencias, no voy a dejar el sistema de referencias en geográficas, sino que voy a cambiar a el sistema de proyección Pseudo-Mercator, que es el mismo que está configurado mi reproyección al vuelo y también está georreferenciada mi imagen. Entonces voy a decirle que tome el mismo sistema de coordenadas. Bien, entonces vamos a crear los campos. Por defecto, en el listado de campos aparece el ID. El ID es un identificador único. Es muy importante que lo dejemos y que siempre en nuestras capas, en nuestras tablas, tengamos este ID, porque es el que nos va a permitir un orden descendente o ascendente en función de lo que querramos mostrar, ¿sí? Y va a ser siempre el identificador único. Esto viene por defecto, así que no vamos a agregar el ID porque ya está. Sí vamos a agregar otros dos campos que van a ser nombre y tipo. Van a ser dos campos de texto cuya longitud va a variar un poco en función de la cantidad de caracteres que querramos agregar. Entonces, en nuevo campo vamos a agregarle un nombre. El primer campo va a ser justamente nombre, va a ser el nombre del punto de interés. En el tipo vamos a dejar que sea del tipo texto, pero recuerden que si despliegan esta celda tienen allí para agregar texto, numérico entero, numérico decimal, fecha, etc. En este caso va a ser un campo de texto, cuya longitud, por las dudas que el nombre sea bastante extenso, vamos a agregarle un 150 de longitud. Y sí o sí, para poder añadir este campo, vamos a hacer clic en añadir a la lista de campos. Bien, ahora vamos a agregar otro campo que va a ser tipo. En tipo vamos a también agregar que sea un campo de texto y que tenga por lo menos 150 caracteres de longitud. También haremos clic en añadir a la lista de campos. Si por ejemplo nosotros creáramos un campo que se llama observaciones, que sea un campo de texto con una longitud también de 150 caracteres, lo vamos a agregar, pero nos damos cuenta que lo agregamos mal, que no nos interesa luego este campo y demás, podemos eliminar un campo. Lo seleccionamos así como está aquí en azul y hacemos clic en la opción eliminar campo. Así como lo agregamos, lo podemos eliminar. Y aquí aparece solamente el ID que viene por defecto, el nombre y el tipo, que son los dos campos que agregamos nosotros. Una vez que esto está configurado, hacemos clic en aceptar y vamos a ver cómo se crea nuestra capa de puntos. Aquí en el panel de capas vemos agregada nuestra capa de puntos interés, que luego vamos a empezar a digitalizar. Lo primero que tenemos que conocer es la barra de herramientas de edición. Para eso vamos a traerla a nuestro panel de barra de herramientas. Vamos a hacer clic derecho sobre cualquier lugar de la barra de herramientas y vamos a agregar, si es que no tienen agregadas, las
barras de digitalización y digitalización avanzada, que son las dos barras de herramientas que más vamos a utilizar para poder digitalizar. Son las más importantes. Ténganlas activas para que podamos trabajarlas de manera simple. Esa barra de herramientas es esta que está aquí, que se visualiza aquí y es con la que vamos a trabajar más. Lo primero que vamos a hacer entonces es seleccionar la capa puntos de interés, está activa y la vamos también a seleccionar y vamos a hacer clic sobre el lapicito amarillo. Esto lo que va a permitir es que la capa se ponga en una edición. Esto va a hacer que podamos agregar puntos, cambiarlos de lugar, etc. A su vez se activan varios botones. Este botón es un lápiz múltiple. En realidad aquí podemos editar no solo esta capa, sino otras capas que tengamos cargadas en la vista de QGIS. Puede ser una capa de polígonos, una capa de líneas u otra capa de puntos. Podríamos editar varias capas a la vez. Luego tenemos esta que es muy importante, esta herramienta, que es la de agregar puntos. Esto nos va a permitir agregar puntos, digitalizarlos, ir completando esta tabla de atributos y demás. Y por último tenemos esta herramienta que es la de vértices, que nos va a permitir mover los puntos, si son líneas, mover los extremos, también mover las líneas, los puntos y los polígonos enteros, y también en el caso de los polígonos mover vértices o agregar vértices. Fíjense, si desplegamos la flechita que está aquí, vamos a ver que tenemos herramientas de vértices para todas las capas o para la capa actual. ¿Sí? Para todas las capas tiene que ver con trabajar con una edición abierta para todas las capas que tengamos cargadas en QGIS. La recomendación siempre es que trabajen con la capa actual, sobre todo en un principio, en un comienzo, para no confundirse. Entonces, una vez que tenemos nuestra capa en editable, lo que tenemos que empezar a hacer es cargar los puntos, digitalizar los puntos, completar la tabla y ponernos a trabajar. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Nos vemos pronto.